Historias de Jack. Empezamos. Lo que encontré esa noche en la Deep Web no era humano, pero tampoco era sobrenatural. Y lo peor es que era real. Tan real que hay gente desaparecida por intentar hablar de ello. Soy astrónomo. Trabajo en el Observatorio Lowell en Arizona. Llevo más de 20 años analizando trayectorias orbitales, espectros de radiación y cuerpos celestes que cruzan nuestro vecindario cósmico. He visto cosas fascinantes: lluvias de meteoros perfectas, colisiones de asteroides, auroras provocadas por eyecciones solares, pero jamás había sentido miedo mirando al cielo, hasta que apareció Oumuamua. La NASA anuncia la detección de un objeto interestelar. Primera vez que algo de fuera del sistema solar entra y se detecta en tiempo real. Era largo, oscuro, sin cola cometaria, y lo más inquietante, aceleraba sin explicación. En su momento, los medios lo trataron como una curiosidad, como si fuera una anécdota científica más. Pero entre los que estábamos dentro del mundillo, había un nerviosismo que no aparecía en los artículos. Hubo discusiones internas, correos que desaparecieron, datos que se bloquearon sin previo aviso. Algo no cuadraba, pero nadie se atrevía a decirlo en voz alta, hasta que llegó Kevin. Kevin era uno de mis doctorandos, un chico brillante, curioso, demasiado curioso. En marzo de 2024, se presentó en mi despacho con ojeras, agitado, nervioso. Me dijo que había encontrado algo en la Deep Web, algo gordo. Me enseñó un pantallazo de una red oculta con un archivo llamado A2017 U1 Proyecto Prometeo Zip. No me gusta la Deep Web, ni la toco, pero Kevin insistía. Tienes que verlo tú, Jack. Esto no es conspiranoia, son documentos técnicos, fechados, firmados, reales. Esa noche no pude dormir. A la siguiente, instalé Tor, configuré una VPN y accedí a la red que me había indicado. No fue fácil. Tuve que pasar por 3 capas de encriptación y usar una clave oculta en un comentario sobre dinámica orbital en un foro académico oculto. Al final, lo conseguí. Cuando accedí al servidor, había solo un archivo. 4 megas. Comprimido. /2017 U1 Project Prometheus.zip. Al abrirlo, lo primero que vi fue una advertencia en letras rojas. Si estás viendo esto, ya estás marcado. No sabía si era una amenaza o una advertencia, pero seguí adelante. El archivo contenía 4 carpetas. 1. Transcripciones 2. Imágenes térmicas 3. Espectrogramas 4. Bitácora de recuperación. Empecé por las transcripciones. Había docenas de PDFs con conversaciones entre personal de la NASA, el MIT, DARPA y un agente identificado como Hecho 3, fechadas entre octubre de 2017 y abril de 2018. Las transcripciones hablaban de comportamiento anómalo del objeto, respuesta a señales terrestres y, lo más impactante, una parada. Según esos documentos, Oumuamua se detuvo durante 17 horas en una región del espacio entre Marte y Júpiter. No lo dijeron públicamente, claro. Solo lo supieron algunos astrónomos conectados con defensa aérea. Después el objeto aceleró de forma no gravitatoria y abandonó el sistema. Leí eso 3 veces. Me dolía el estómago. Era como ver que toda tu formación científica se agrietaba. Pasé a las imágenes térmicas. Eran capturas desde un satélite espía. Mostraban un objeto metálico, oscuro, simétrico, muy distinto a lo que se publicó en los renders oficiales. En una secuencia térmica se veía claramente una zona más caliente, como una compuerta abierta. De ahí salía un punto brillante, pequeño, que luego desaparecía. Eso no era natural, no era una roca. Los espectrogramas eran aún más perturbadores. Series de frecuencias de radio captadas por estaciones militares. Un patrón que se repetía cada 137 segundos. No eran pulsos cósmicos al azar, eran estructuras, combinaciones que seguían secuencias matemáticas. Un documento lo explicaba así. El patrón responde a una secuencia basada en la proporción áurea. Es un lenguaje no lingüístico,
estructurado en matemáticas. Otro archivo comparaba el patrón con la famosa señal WOW de 1977. Coincidían en ciertos picos, como si Oumuamua hubiera respondido 40 años después. Cerré ese archivo con un nudo en el estómago, pero lo peor fue la carpeta titulada Bitácora de Recuperación. Era un documento largo, redactado por personal técnico del Comando Espacial de EEUU. Según el archivo, el 7 de enero de 2018 se detectó una caída balística en el desierto de Nevada. Un objeto cilíndrico de unos 4 metros de longitud fue recuperado en secreto por un equipo militar. Lo llamaron la sonda. Fue transportado al Área 51, bajo nivel de clasificación Black Omega, nivel 4. Decían que su superficie no respondía a ningún material terrestre, que no emitía calor, pero alteraba las lecturas magnéticas del entorno, que parecía estar inerte, pero de vez en cuando emitía un pulso de baja frecuencia, constante, preciso. El equipo lo desmontó parcialmente. Dentro encontraron una estructura orgánica. No era un ser vivo, pero tampoco estaba muerto. Esto fue lo que más me heló la sangre. Se ha recuperado una masa biológica adherida al interior del núcleo del artefacto. No responde a estímulos térmicos ni químicos. No presenta actividad celular clásica, pero sí emite pulsos sincronizados con la rotación terrestre. Posible forma de hibernación electromagnética. Las últimas páginas hablaban de síntomas entre el equipo de recuperación: insomnio, agresividad, pérdida de memoria a corto plazo. Algunos fueron evacuados. Otros simplemente desaparecieron de la bitácora. Esa noche, cuando terminé de leer, me quedé paralizado. No podía pensar. No podía moverme. Sentía que alguien estaba mirando a través de la pantalla. Cerré todo. Desconecté el módem. Apagué el router. Quemé un pendrive donde había copiado los archivos. Sabía que no bastaría. A la mañana siguiente fui a buscar a Kevin. No respondía. Fui a su piso, cerrado. Fui a su facultad. Me dijeron que no constaba ningún estudiante con ese nombre, como si nunca hubiese existido. En el buzón de mi casa había un sobre blanco sin remitente. Dentro, una única hoja mecanografiada. No vuelvas a buscar. Ya sabes suficiente. Volví a intentar abrir los archivos. El .zip seguía dañado. Los PDF ilegibles. Las capturas de pantalla que imprimí estaban manchadas por humedad, como si algo hubiera interferido con la tinta. Al día siguiente noté un patrón. A las 3:17 de la madrugada, todas las noches, mi router se reiniciaba solo. No era fallo del proveedor. Era intervención remota. Desconecté todo. Me pasé a papel, a libretas, a tinta, como si fuese 1980. Mi paranoia empezó a crecer. Un sub negro se aparcaba todos los días frente a mi calle. Siempre con el motor encendido, vidrios polarizados. Nunca salía nadie. Nunca se movía hasta que yo me iba. Cambié de ruta al trabajo, a pie, sin móvil. Aún así, lo volvía a ver en otras calles. 2 semanas después entraron en mi casa. No forzaron nada. No se llevaron nada visible. Pero noté que el escritorio estaba ligeramente movido. Mis libretas tocadas. La caja fuerte, abierta y vacía. Solo dejaron algo dentro. Un sobre sellado con un símbolo que no reconocí. Dentro, una hoja mecanografiada. Este es tu único aviso. La próxima vez no será tan limpio. Ahí supe que no era paranoia. Volví a contactar con antiguos compañeros del MIT, de Caltech, incluso uno de la ESA. Solo uno me respondió. Un radioastrónomo jubilado que trabajó en detección de señales anómalas. Le mandé un resumen neutral, sin detalles comprometedores. Me respondió una sola vez. Oumuamua no fue una nave. Fue una sonda de prospección, una especie de explorador pasivo, y no venía sola. Después de eso, silencio. Su número dejó de existir. Mi salud mental empezó a deteriorarse. Me despertaba sobresaltado. Veía sombras que no estaban ahí, zumbidos en frecuencias agudas, como interferencias en mi oído derecho. Al principio pensé que era estrés,
Pero cuando los electrodomésticos empezaron a activarse solos a las 3:17 de la mañana, cada noche, supe que algo más estaba ocurriendo. Una madrugada, no pude más. Tomé el coche y conduje hasta el desierto. Llevaba un telescopio portátil, un analizador espectral y un generador autónomo. No confiaba ya en nada conectado a redes. A las 3:17 puse a grabar. Durante los primeros minutos, todo parecía normal. Pero entonces, en el analizador espectral, apareció un pico, bajo pero constante. Lo comparé con las frecuencias que aparecían en los documentos, y coincidían. Era el mismo patrón que emitía la sonda recuperada en 2018, solo que ahora era más complejo, más estructurado, como si hubiera evolucionado. Entonces el telescopio detectó un reflejo en la atmósfera alta, un objeto no identificado flotando en geoestacionaria, sin emisión térmica, sin señal radar, solo una sombra en la óptica. Se mantuvo ahí 6 minutos, luego desapareció. Volví a casa al amanecer, temblando. Esa tarde recibí un correo desde una dirección cifrada, eco-3-44@protonmail.com, sin asunto, sin firma, solo una línea. Segundo objeto detectado, entrada por el plano de la eclíptica, mismo patrón, misma aceleración, esta vez rumbo a Júpiter. No contesté, no podía. Ya no era solo un descubrimiento científico, era una casa. Esa noche, alguien me llamó desde un número privado. Una voz distorsionada, electrónica. Tienes 3 días para olvidar. Después, te olvidaremos nosotros. Cortaron. Durante esas 72 horas, no salí, no dormí, no comí. Me dediqué a transcribir todo lo que recordaba. Detalles, fechas, mapas, notas. Lo escondí en 6 sobres sellados que envié a contactos de confianza, sin explicar nada. Pero no fue suficiente. La cuarta noche, noté que todo en casa estaba distinto. No movido, no forzado, simplemente no igual. Como si me hubieran reconstruido la casa centímetro a centímetro, pero con alguna ligera diferencia. Como si alguien quisiera que notara que podían hacerlo. El reloj de la cocina, por ejemplo, iba 4 minutos y 33 segundos adelantado. Exactamente 273 segundos. El número exacto de segundos entre los pulsos de la señal recibida por la estación austral hace una semana. Coincidencia, quizá, o una firma. Empecé a ver caras conocidas en sitios donde no deberían estar. Compañeros de universidad en el supermercado, exmilitares sentados en cafés locales. Un barista que me llamó por mi segundo nombre, que nunca usé en público. No me mataban, no me arrestaban, solo me hacían sentir observado, marcado, como si esperaran a que yo cometiera un error, hasta que cometí uno. En un momento de desesperación, subí parte de la transcripción a un foro de radioaficionados de Europa del Este. En menos de 20 minutos, la página cayó. El usuario que me ayudó con la traducción desapareció. Literalmente, su nombre ya no está en las bases de datos. Su canal de YouTube fue borrado. Su número da error, pero yo sí guardé su última traducción. La señal repetida que captábamos desde la llegada de Oumuamua contenía un mensaje, en números, en secuencia de Fibonacci invertida. Descendente, como una cuenta atrás, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 55, y luego 34, 21, 13, 8, 5, 3, 2, 1, y finalmente 0. Desde que llegó esa última secuencia, el cielo está más callado. Ninguna señal anómala, ninguna vibración, como si todo se hubiese silenciado, o como si estuvieran escuchando, en espera. Si estás oyendo esto, grábalo. Guárdalo en un disco que no se conecte nunca a internet. Dilo en voz baja, en espacios abiertos. No lo repitas muchas veces. Y sobre todo, nunca lo compartas completo. Porque si ellos descubren que sabes, te harán desaparecer como a Kevin, como a todos los demás.
Oumuamua no fue una casualidad, fue un aviso, y ahora estamos todos en su bitácora. Si has llegado hasta aquí, ya formas parte de los que saben demasiado. Deja un comentario con lo que opinas. Mientras todavía puedes, suscríbete y dale like si quieres que siga compartiendo lo que otros intentan borrar. Creí que ya había visto lo peor de la Deep Web, hasta que descargué el archivo marcado como Nivel 7, Zona Roja. Desde entonces no he vuelto a dormir tranquilo. Llevo años buceando en las profundidades más oscuras de la red. Lo hago por una mezcla de adrenalina, obsesión y quizás una necesidad enfermiza de saber hasta dónde llega la miseria humana cuando nadie la vigila. No soy policía, tampoco criminal, solo soy un curioso. Pero te advierto, la curiosidad en la Deep Web es una trampa. Una que no siempre tiene salida. Esa noche, viernes, 3:17 de la madrugada, estaba navegando desde una vieja laptop blindada con todas las capas de protección posibles. VPN, Tails OS, Sandbox, sin acceso físico a cámara o micrófono. Un entorno completamente aislado, donde solo entro cuando quiero ver cosas que no debería. Saltaba de foro en foro. Uno de ellos era especialmente inaccesible. Requería invitación única y cambiaban la URL cada pocos días. Allí encontré un hilo prácticamente oculto. No tenía título legible, solo símbolos distorsionados, casi como glifos rotos. Pero lo que me llamó la atención fue el único comentario debajo. Nivel 7 confirmado. Zona roja. No abrir si no estás preparado. Ese término, zona roja, no me era del todo desconocido. Lo había leído años antes en un hilo eliminado de Reddit. Decían que era como una leyenda urbana entre los usuarios más profundos de la Deep Web. Un lugar virtual que no aparecía en listados, ni se compartía. Solo circulaban fragmentos, archivos aislados, supuestamente reales, material filtrado, prohibido, irrecuperable. Hice clic. El enlace llevaba a una descarga P2P cifrada. Requería una clave que se actualizaba cada 2 minutos. Lo conseguí justo a tiempo. La descarga tardó más de 1 hora. El archivo, archivos Civilian Airy 77 final.zip. Poco más de 1,6 gigabytes. Sospechoso. No demasiado grande para levantar alarmas automáticas, pero suficientemente voluminoso como para guardar algo más que simples textos. Lo descomprimí dentro de una máquina virtual sin acceso a red. Un entorno cerrado. Dentro había varias carpetas. Informe 13, Audio 02, Cámara 24, Revisión 11 y una última, oculta, que se llamaba simplemente Miradas. Pero lo que captó toda mi atención fue un documento suelto. Léeme primero.pdf. Lo abrí. Estos archivos son reales, no han sido editados. Si decides verlos, lo haces bajo tu propio riesgo. Hay cosas que, una vez vistas, se quedan contigo para siempre. Zona roja no es un mito, es una advertencia. Normalmente habría cerrado el archivo ahí mismo, pero había algo en la forma en que estaba redactado. No parecía un juego. No tenía ese estilo de roleo barato de los creepypastas. Era clínico, directo, frío. Decidí abrir la primera carpeta. Nido. Dentro 3 vídeos de cámaras de vigilancia, todos con fecha del año 2019. Las imágenes eran en blanco y negro. La habitación que mostraban era estéril, suelo de cemento, paredes blancas, sin ventanas. Luz de fluorescente parpadeando. Al fondo, estanterías metálicas con jaulas. El primer vídeo duraba 14 minutos. En los primeros 5 no pasaba absolutamente nada. Estaba a punto de cerrarlo cuando una puerta lateral se abrió. Entró un hombre. Vestía bata, mascarilla quirúrgica, guantes largos. Empujaba un carro metálico con una caja negra encima. La colocó sobre una mesa, abrió la tapa lentamente y entonces se oyó un chillido. Agudo, breve. Lo que fuera que había dentro estaba vivo. No se veía bien, pero parecía moverse de forma irregular, como si no supiera cómo usar sus extremidades. O como si
no supiera lo que era su cuerpo. El vídeo no mostraba violencia directa, pero esa era precisamente la parte más perturbadora. La rutina, la frialdad. Aquello era procedimiento estándar. No se trataba de una escena de tortura clandestina, era un protocolo. Cerré el vídeo con náuseas. Abrí otro archivo, esta vez un audio en formato .mp3. Se titulaba Testimonio 12 Gemelos Cristal. Daru Abine. Una voz metálica introducía la grabación. Testimonio número 12. Proyecto Gemelos de Cristal. Localización desconocida. Fecha 4 de abril de 2020. Luego, la voz de una mujer joven. Al principio hablaba con dificultad. Se la notaba medicada. Decía que había sido voluntaria en un estudio clínico experimental. Europa del Este. No especificaba el país. Nos dijeron que era para probar nuevos métodos de aprendizaje acelerado, técnicas de neuroplasticidad. Pero no fue eso. Contó que las sesiones consistían en aislamiento sensorial, exposición a luces estroboscópicas, inyecciones sin explicación y pruebas de resistencia al dolor. Pero no a ella, a los niños, gemelos, entrenados para obedecer bajo estímulos extremos. No se movían si no se les daba permiso, ni siquiera para llorar. Les enseñaron a no parpadear mientras los observaban. Lo peor fue lo último que dijo. Uno de ellos me reconoció. Me miró como si supiera quién era yo antes de que me borraran. A veces, preferiría no haber sobrevivido. Me quedé unos minutos en silencio. El cuarto estaba helado y sin embargo sudaba como si hubiera corrido una maratón. Aún así, seguí. Otro documento, esta vez un PDF, escaneos de informes médicos, nombres censurados, pero los sellos eran de verdad, de instituciones que conocía, hospitales militares, empresas farmacéuticas, ONGs, todas involucradas indirectamente. El siguiente archivo fue el más inquietante hasta ese punto. Un plano arquitectónico, subterráneo, 5 niveles bajo tierra. Cada habitación tenía un código. C1 observación, C2 privación sensorial, C4 sin retorno. Al final, una sección aislada marcada como observación humana, no interrumpir. Eso ya me pareció demasiado. Me alejé de la pantalla. Fui a por un vaso de agua. Me quedé mirando la ventana. Fuera era de noche. En mi calle no se oía ni un coche. Cuando volví al portátil, encontré una nueva carpeta abierta que no había tocado aún. O eso pensé. Se llamaba Fragmento Desierto.avi. Era un vídeo de más de 2 gigabytes. Lo abrí. Comenzaba con imágenes térmicas captadas desde el aire. Parecía el desierto, algún lugar sin nombre. Al fondo, una instalación enorme, rodeada de vallas electrificadas, con torres de vigilancia y sensores en todas partes. No había banderas, no había logotipos, nada que identificara a nadie, salvo un símbolo en la puerta principal, una doble espiral negra sobre fondo blanco. Lo reconocí. Había leído sobre él en un documento filtrado en 2009. Supuestamente era el emblema de una organización de experimentación conductual encubierta, disuelta oficialmente hace décadas, pero muchos decían que solo se había reubicado. Las últimas imágenes del vídeo eran de cámaras interiores, pasillos blancos, puertas numeradas, un ascensor que bajaba sin mostrar destino. En el último segundo, la grabación se corrompía, la pantalla se volvía negra y el sonido se detenía abruptamente. Me levanté, corrí al baño, vomité. No era miedo lo que sentía, era repulsión profunda, como si hubiera abierto la tapa de un pozo y el hedor me hubiera entrado en el alma. Volví al escritorio y me quedé en silencio. El cursor del ratón temblaba mientras apuntaba a la última carpeta, la que aún no había abierto. Miradas. Era la carpeta que no había abierto aún, o quizás sí, y mi mente había bloqueado el recuerdo por puro instinto de supervivencia. Decidí inspeccionarla. Dentro, más de 300 imágenes en formato .jorapec y .png, todas con nombres crípticos como generados automáticamente. IMG7 E92, KPX-9983, 3LDR-001.
Lo inquietante era el patrón. Cada imagen mostraba un lugar común, una estación de tren, una aula vacía, una sala de espera de hospital, una tienda, parques, pasillos de centros comerciales, bibliotecas, pero en todas, sin excepción, aparecía una figura humana mirando directamente a la cámara, siempre en un rincón, a veces parcialmente oculta, a veces tan cerca que su rostro estaba desenfocado. Hombres, mujeres, niños, ancianos, algunos con uniforme, otros con ropa común. Todos tenían esa expresión fija, demasiado fija, como si supieran que tú estabas mirando. Era esa clase de mirada que no se olvida, como si observaran no solo el objetivo, sino también al que abre el archivo. Comprobé los metadatos de algunas fotos. GPS, fecha, hora. Unas estaban tomadas en países como Rusia, otras en TUU, Alemania, Marruecos, Argentina, pero una de ellas estaba tomada a 3,2 kilómetros de mi casa. Reconocí el banco del parque, el paso de cebra, incluso la cafetería del fondo, y en primer plano, una figura estática, de pie, con gorra, mirándome. Tuve que parar. Mi estómago se retorcía. Cerré el visor de imágenes. Apagué el portátil. Me alejé. Me duché durante 20 minutos, como si pudiera lavarme aquello de la cabeza. Dormí 2 horas. Mal desperté sobresaltado varias veces creyendo oír pasos. Al día siguiente, decidí intentar entender quién estaba detrás de esos archivos. Era imposible rastrear la fuente directa. Todo lo relacionado con el paquete ZR77 parecía diseñado para desaparecer tras su descarga. Ni logs ni rastros en el sistema. Pero encontré algo. Una imagen corrupta tenía insertado un pequeño bloque de texto, como una firma digital. Sección 77, No Eyes. Observación continua. Busqué. Nada en Google ni en bases de datos públicas. Pero en una de las redes privadas de archivistas de la Deep Web, encontré una mención enterrada. No Eyes. Protocolo de observación social. Proyecto cancelado en 2015. Supervisión humana pasiva. Posible subcontratación a terceros. Asociación con programa 2 gemelos y protocolo Z4 Aleph. Ahí conecté todo. La voz de la mujer del audio, el complejo subterráneo, las miradas fijas. No era un simple experimento, era vigilancia activa, prolongada, silenciosa. No nos estaban observando para atacarnos, nos estaban observando para entendernos y quizás reemplazarnos. 3 días después, empecé a notar cosas, cambios pequeños. Un coche gris estacionado cerca de casa a la misma hora cada día. Un sobre sin remitente en mi buzón con una única palabra, basta. En una cafetería, mientras esperaba mi café, un hombre se sentó justo detrás de mí. No pidió nada, se quedó mirando la pared. Nunca giró la cabeza, pero lo sentía clavado en mi nuca. Cuando me levanté para marcharme, dijo una frase sin dirigirse a nadie. Tú elegiste mirar, nadie te obligó. Tuve que sentarme en la acera. No podía respirar. Volví al portátil. Lo encendí por última vez. Antes de formatearlo, encontré un vídeo más. Uno que no recordaba haber descargado. Nombre: mirroricamfeed.mp4. Comenzaba con una cuenta atrás, 5, 4, 3. Luego, una cámara nocturna mostrando un dormitorio. El mío, mis libros, la ventana, la silla donde suelo dejar la chaqueta. Todo, hasta yo, dormido en la cama. La cámara no estaba dentro, era desde fuera, como si alguien hubiese grabado a través de la ventana, pero desde un ángulo alto, como si estuviera suspendida en el aire. Duración: 3 minutos. En el último segundo, algo se mueve en la esquina inferior de la pantalla. Una figura, sin rostro visible, de pie, mirando hacia la cama, hacia mí. Cerré el vídeo, me levanté, rompí el disco duro, tiré la máquina virtual, cambié de casa, y aún así no he podido dejar de sentirlo. Podrías pensar que todo esto fue un ataque psicológico, un elaborado malware con ingeniería social para crear sugestión,
Y lo pensé, durante semanas. Pero no puedo ignorar que algunos usuarios con los que hablé en foros de investigación, gente inteligente, veterana, desaparecieron tras publicar cosas parecidas. Sus cuentas fueron cerradas, sus correos borrados, sus identidades limpiadas. Uno de ellos, Z3NR4, me mandó un último mensaje antes de desconectarse para siempre. Zona roja no es un archivo, es una frontera. Y si la cruzas, ya no puedes volver. No te estoy contando esto para asustarte. No busco visitas ni atención. Te lo digo como advertencia. La Deep Web no es solo tráfico y vídeos enfermos. Hay capas más profundas. Proyectos cancelados oficialmente que siguen funcionando sin nombres ni gobiernos. Vigilancia que no aparece en noticias ni en leaks. Yo los vi. Yo los descargué. Y ahora ellos me ven a mí. Así que si alguna vez te llega un archivo marcado con ZR zona roja, no lo abras. No lo analices, no lo mires. Porque si lo haces como yo, descubrirás algo que nadie debería saber. El infierno no está en otro plano. El infierno está aquí y te observa en silencio. Si alguna vez sientes que alguien te observa desde la pantalla, no te equivoques. No es tu imaginación. Hoy quiero contaros algo que me pasó hace poco. No fue un sueño ni una historia inventada para asustar a nadie. Es real. Lo que vi en la Deep Web cambió mi vida para siempre. Todo empezó por pura curiosidad. Siempre me había fascinado lo oculto, lo prohibido. No soy un hacker ni un experto en tecnología, solo alguien que, una noche, decidió buscar respuestas en un lugar donde nadie debería estar. No fue fácil. Descargué Tor y empecé a investigar en foros. Había que saber dónde entrar, qué enlaces eran fiables y, sobre todo, cómo protegerse. La Deep Web no es un sitio para principiantes. Hay trampas, estafas y, sobre todo, gente que no duda en atacar a quienes quieren cotillar demasiado. Al principio solo curioseaba. Entré en páginas que vendían objetos extraños, servicios ilegales, pero nada me impresionó tanto como los mercados de drogas. Allí la oferta era enorme, desde la superficie hasta lo más oscuro. Encontré uno de los mercados más reputados. Las páginas tenían un diseño limpio, casi profesional, listados con fotos de sustancias, precios, calificaciones de compradores. Era como una tienda online, pero en lugar de zapatillas, vendían drogas ilegales. Me sorprendió la cantidad de usuarios activos, la rapidez con la que respondían los vendedores. Pero también me llamó la atención el nivel de paranoia. Hablaban de cifrados, de mulas para el envío y de vigilancia policial. Todo un mundo secreto funcionando al margen de la ley. Lo que más me impactó fueron los foros y chats. Allí se hablaba sin tapujos, no solo de drogas, sino de cómo eliminar a traidores o protegerse de infiltrados. Leí historias de personas desaparecidas, otras que pagaron con su vida por intentar estafar a los traficantes. Un mensaje, en especial, me hizo estremecer. Decía algo así como: la Deep Web es un laberinto donde no todos salen vivos. Si entras, prepárate para la oscuridad. Tras varios días conseguí entrar en un chat exclusivo. Allí la conversación era más cruda. Los miembros usaban apodos y hablaban de movimientos, envíos y algo aún más inquietante: control absoluto sobre la información. Un usuario llamado El Gato contó que alguien intentó engañarles con un pago falso. El resultado: la persona desapareció sin dejar rastro. Nadie volvió a saber de ella. No era una amenaza vacía, era una advertencia. La curiosidad me pudo y empecé a husmear más allá de lo permitido. En una carpeta oculta del chat, encontré una imagen que me paralizó. Un hombre atado, con signos evidentes de tortura, miraba a la cámara. Su rostro me resultaba vagamente familiar, aunque no podía precisar de dónde. Al pie de la foto, un mensaje brutal: traidor, no hay segundas oportunidades. En ese momento comprendí que no era un juego ni una fantasía. Aquello era real y aterrador. Intenté desconectarme inmediatamente, pero la sensación de estar siendo observado no me abandonó. Al apagar el ordenador,
Sentí que alguien me seguía incluso en la oscuridad de mi habitación. Los mensajes comenzaron a llegar a mi teléfono. Mensajes anónimos, con frases cortas. Sabemos que estás mirando. No deberías estar aquí. Cuidado con lo que buscas. No había dado mi número en ningún lugar relacionado con esos sitios, así que no entendía cómo me habían localizado. Una noche, el teléfono sonó a las 3 de la madrugada. No reconocía el número. Contesté con cautela y solo escuché respiraciones, susurros lejanos, y luego una voz grave que dijo: «Jack, este es tu último aviso». Colgué temblando. No sabía qué hacer ni a quién acudir. Empecé a borrar todo rastro. Cambié contraseñas, usé VPNs más potentes, cambié dispositivos, pero la sensación de estar atrapado en una telaraña digital se hacía más fuerte. Cada vez que encendía el ordenador, veía que alguien parecía haber dejado marcas, pistas sutiles para hacerme saber que me vigilaban. Decidí buscar ayuda en foros menos oscuros. Pero lo que encontré fue peor. Algunos usuarios me advirtieron que esas redes de traficantes no solo operaban en la Deep Web, sino que tenían ramificaciones en la vida real. Hablar de ellos era como mencionar a la mafia. Gente con poder, sin miedo a nada, capaces de cualquier cosa para mantener su negocio. Uno de esos usuarios me escribió en privado: «Cuidado, Jack. No eres el primero que desaparece tras husmear demasiado». El miedo empezó a consumir mi día a día. Pero lo peor no era eso. Era la certeza de que, aunque apagara el ordenador, aunque intentara huir, ese mundo oscuro podía alcanzarme en cualquier momento. Si crees que esto termina aquí, estás equivocado. Lo peor estaba por venir. Después de semanas atrapado en esa pesadilla, decidí acudir a la policía. Pensé que mostrar pruebas, capturas y mensajes sería suficiente para que alguien me ayudara. Pero la realidad fue diferente. Me miraron con escepticismo, como si fuera un paranoico o alguien que había metido la pata por curiosidad. La Deep Web es peligrosa, pero probablemente sea un juego de hackers queriendo asustarte, me dijeron. Nadie quiso tomar mi caso en serio. Salí de la comisaría con la sensación de estar más solo que nunca, con la certeza de que no podía confiar en nadie. Esa misma noche, mientras intentaba dormir, escuché ruidos suaves en la puerta de mi casa. Golpes tímidos, casi imperceptibles, pero suficientemente claros para helarme la sangre. Miré por la mirilla y no vi nada, solo la oscuridad que parecía tragarse la calle. Pensé que era mi mente jugándome una mala pasada. Pero al día siguiente, cuando abrí la puerta, encontré un sobre marrón. Dentro había un papel con una frase escrita a mano, con una caligrafía casi ilegible. «Deja de buscar o esto será solo el comienzo». Mi corazón se detuvo. Era la prueba física de que me estaban siguiendo, vigilando, y no era un juego. No podía quedarme quieto. Empecé a usar mis contactos para intentar entender la magnitud real de esa red. Lo que descubrí fue aún más oscuro. Aquella organización no solo traficaba drogas, sino que tenía tentáculos en gobiernos corruptos, policías y empresarios. Tenían el control en la sombra. El nombre de El Gato no era un simple apodo. Era un hombre real con una reputación terrorífica. Y muchos otros que creía solo perfiles falsos eran en realidad criminales buscados internacionalmente. Mientras investigaba, escuché rumores de que dentro de esa red alguien había filtrado información a la policía. La respuesta fue brutal. Desapariciones, ejecuciones encubiertas y mensajes para quienes se atrevieran a traicionar. Uno de esos mensajes secretos llegó a mis manos por error. Advertía: la lealtad es el precio de la vida, traición, la condena segura. Un día, al llegar a casa, encontré un paquete sin remitente. Dentro, un dispositivo USB. Lo conecté a un ordenador aislado, con el corazón latiendo con fuerza. El vídeo que vi fue como una sentencia. Un sótano oscuro, alguien encapuchado, una voz fría y sin emociones que me habló directamente. «Jack, sabemos que estás husmeando. Tienes 48 horas para desaparecer. Si no, tu curiosidad te costará la vida». No había duda. Era un ultimátum. Esa misma noche, empaqué lo esencial y desaparecí. Cambié de ciudad, de teléfono,
de trabajo. Empecé a vivir con la paranoia constante de estar vigilado. Cada vez que mi móvil sonaba o recibía un mensaje desconocido, sentía un nudo en el estómago. Ya no solo me amenazaban en la red, ahora podía ser en la vida real. Los días se convirtieron en una carrera contra el tiempo, con la esperanza de que esa sombra oscura me dejara en paz. Intenté volver a la normalidad. Encontré un trabajo sencillo, hice nuevos amigos, pero nunca pude confiar del todo. La Deep Web seguía siendo un recuerdo que me perseguía. Cada vez que encendía un ordenador, el miedo volvía a apoderarse de mí. Una noche, mi móvil sonó. Número desconocido. La pantalla iluminó la habitación oscura. No contesté, pero escuché una voz al otro lado, un susurro apenas audible. Jack, no puedes escapar. Colgué y apagué el teléfono. Sabía que esa voz era solo el principio. Así que te lo advierto, si alguna vez sientes curiosidad por las profundidades de la Deep Web, recuerda que hay secretos que están mejor enterrados. Algunas sombras son demasiado oscuras, y a veces la curiosidad puede ser la condena más cruel. La Deep Web no es un sitio, es una decisión. Y yo tomé la peor de todas. Tengo 27 años y vivo en Ciudad de México. Nunca me he considerado especialmente valiente, pero sí curioso, demasiado quizá. Esa curiosidad me llevó a algo que jamás debería haber tocado. Todo empezó una noche sin sueño. Llevaba horas dando vueltas en la cama, y para distraerme empecé a navegar en Reddit. Fue allí donde me topé con un hilo que mencionaba la Deep Web y sus secretos más oscuros. Drogas, armas, pornografía ilegal, cuentas robadas, todo lo que imagines y más. Pero entre esos mensajes alguien habló de algo distinto. Algo que, según decían, no se encontraba en ningún sitio público. Atracos organizados y transmitidos en vivo, contratados por encargo. Me parecía absurdo. Una especie de leyenda urbana, o tal vez un mito creado para asustar a curiosos como yo. Pero la idea me atrapó, como un imán que tira de tu atención y no te deja apartar la mirada. La noche siguiente me armé de paciencia y descargué Tor, una VPN y todo lo necesario para acceder a la Deep Web. Pasé horas y horas navegando entre foros, mercados negros y salas de chat, protegidas por contraseñas imposibles de descifrar. Había que andar con cuidado. Cualquier error podía costarte caro. Pero mi obsesión por descubrir ese misterio era más fuerte. Finalmente, después de días sin dormir bien, encontré un foro llamado Cuervo Rojo. No estaba listado en ningún índice ni buscador oculto. Era un espacio cerrado, privado, accesible solo con invitación o un código especial. El diseño era macabro. Fondo negro con letras rojas que parecían escritas con sangre seca. En la cabecera, un lema que se clavó en mi mente como un puñal. No preguntes quién, solo paga y mira el directo. Entré sin saber bien qué esperar. Había distintas secciones, pero una me llamó especialmente la atención. Eventos en vivo. Allí se ofrecían atracos organizados a pedido. Grupos armados que, por un precio, ejecutaban robos en tiendas, casas o negocios y retransmitían todo en directo. Lo más perturbador era que los espectadores no solo veían la acción, sino que apostaban durante el evento. ¿Cuántos tiros sonarían? Si habría víctimas mortales, ¿cuánto tiempo tardarían en escapar? Era una especie de espectáculo macabro, con público anónimo apostando dinero real mientras la violencia se desarrollaba en tiempo real. No podía creer lo que veía, pero algo dentro de mí me empujaba a seguir mirando. Quería entender cómo podía existir algo así. Un día, alguien filtró un enlace a una de esas transmisiones. Era un atraco en Guadalajara, en una gasolinera solitaria. 3 hombres encapuchados, armados hasta los dientes, bajaron de una camioneta gris. Entraron disparando al aire y gritando órdenes en un español duro, lleno de groserías. Los empleados y clientes se tiraron al suelo, aterrorizados. La cámara, desde sus cascos o teléfonos, mostraba todo en primera persona. Vi la cara de terror de un cliente que intentó esconderse, la mirada fría de los asaltantes
sus movimientos calculados. El robo duró menos de 5 minutos. No hubo una sola alarma activada. Todo parecía estudiado al detalle, pero lo que me paralizó fue ver cómo uno de ellos, cuando ya estaban a punto de marcharse, volvió y disparó al cliente en la cabeza, sin razón aparente. No era un error ni una reacción, fue pura crueldad. Sentí un nudo en la garganta. Cerré la pantalla, me tambaleé y vomité en el baño. No podía creer que aquello fuera real. Pasaron las horas, los días, y no podía apartar ese vídeo de mi mente. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa mirada fría, esa sangre derramándose. Un día, al salir de trabajar, encontré un sobre blanco en mi buzón, sin remitente ni sello postal, solo un nombre escrito a mano, Jack. Dentro había una memoria USB. Temblando, la conecté a mi portátil. Era el vídeo del atraco a la gasolinera, pero con una diferencia inquietante. Al final, cuando la cámara giraba para mostrar el reflejo en un espejo, por unos segundos apareció el rostro de uno de los asaltantes. Y ese rostro me resultaba familiar. Era Ramiro, mi vecino, el tipo silencioso que vivía solo en el piso de al lado, el hombre siempre vestido de negro, que nunca saludaba y que desaparecía durante horas, a veces días. Quedé paralizado. No sabía si sentir miedo, incredulidad o desesperación. Al día siguiente fui a la policía con la memoria USB. Mostré el vídeo y les conté todo. Me miraron con escepticismo. Dijeron que no podían abrir una investigación solo con un vídeo sin fecha ni contexto claro. Me sugirieron que me mantuviera alejado de esos sitios peligrosos, pero algo en mi interior me decía que debía actuar. Empecé a vigilar a Ramiro desde la ventana. Tomé nota de sus movimientos, sus salidas nocturnas, su camioneta gris que aparecía y desaparecía. Lo vi hablando con otros tipos, todos con gestos nerviosos, armas visibles. Una noche, lo vi entrar a un edificio abandonado a unas calles de mi casa. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me delataría. Y entonces, hace 2 días, recibí otra memoria USB, esta vez sin sobre ni aviso. La dejaron justo bajo mi puerta. El archivo se llamaba jackfin.mkv. Lo abrí con un nudo en el estómago. Era una cámara en primera persona. Hombres armados subiendo escaleras. 3er piso, mi puerta. Y antes de que pudiera reaccionar, la pantalla se volvió negra y apareció un mensaje. Te avisamos, te toca. Después de abrir ese último archivo y leer el mensaje, todo cambió. Mi corazón se aceleró como si quisiera salirse del pecho. El aire se volvió denso, pesado. Sentí que alguien me observaba, aunque estaba solo en el piso. Miré por la ventana, pero la calle estaba vacía, silenciosa. Sabía que no podía quedarme ahí. No esa noche, no jamás. Empaqué lo esencial en una mochila. Documentos falsos, algo de dinero, ropa vieja. Salí sin hacer ruido, cerrando la puerta con llave, pero con la sensación de que me estaban esperando. La camioneta gris seguía aparcada a la vuelta, con sus luces apagadas, quieta como una sombra. En la noche oscura, caminé sin rumbo fijo hasta una estación de autobuses. Compré un boleto para otro estado, lejos de Ciudad de México. Cambié mi identidad, mi teléfono, mi correo. Me volví un fantasma, pero la paranoia me acompañaba. Cada ruido, cada paso cercano me hacía saltar. Sentía que Ramiro y su grupo me buscaban, que Cuervo Rojo era más que una red, era una condena. Los días pasaron, pero el miedo no disminuyó. Empecé a recibir mensajes anónimos en un correo temporal, fotos de calles vacías, de la camioneta gris, de mi antiguo edificio. Pequeñas pistas para decirme que seguían ahí, vigilándome. No podía hablar con nadie. ¿A quién? ¿A la policía? ¿No me creerían? ¿A mis padres? Mejor no preocuparlos. Solo escribí mi historia en un archivo que guardé bajo llave. Entonces una noche, mientras dormía en una habitación alquilada en una ciudad pequeña, el ruido de un motor me despertó. Miré por la ventana y allí estaba, la camioneta gris, de nuevo, como una amenaza oscura.
Agarré lo poco que tenía y salí corriendo hacia la estación de autobuses. Pero en el camino, un grupo de hombres encapuchados apareció bloqueándome el paso. No me dijeron nada, solo me agarraron y me metieron en la camioneta. Durante horas viajamos por carreteras vacías. El miedo era un nudo en mi garganta. No podía ni gritar ni llorar. Finalmente la camioneta se detuvo frente a un lugar desconocido, una especie de bodega abandonada. Me bajaron y me encerraron en una habitación oscura. Solo un pequeño ventanuco dejaba entrar una luz mortecina. No sabía qué esperar, pero entonces una voz fría y familiar rompió el silencio. «Jack», dijo Ramiro, «siempre supimos que eras más curioso que inteligente». Me confesó que Cuervo Rojo no era solo un mercado, era un grupo criminal organizado, que todo lo que había visto y vivido era solo la punta del iceberg, que esas transmisiones eran su forma de controlar, de sembrar terror, y que quienes entraban en ese mundo estaban condenados a formar parte de él o a desaparecer. Me ofrecieron un trato, unirme a ellos o desaparecer. Sentí el filo de la desesperación rozar mi alma, pero también una llama de rabia. Recordé el rostro del cliente en la gasolinera, el disparo sin sentido, y supe que no podía dejar que eso siguiera pasando. Al día siguiente, después de lo que parecieron horas de interrogatorio y amenazas, conseguí escapar aprovechando un descuido. Corrí sin mirar atrás hasta encontrar ayuda en una gasolinera lejana. Desde entonces, mi vida es una carrera constante contra la sombra de Cuervo Rojo. Este vídeo, esta narración, es lo único que puedo dejar antes de que me encuentren. Porque esa red sigue activa, porque esos atracos siguen sucediendo, y porque tú que estás escuchando, podrías ser el próximo. La Deep Web no es un sitio, es una decisión, y cada decisión tiene un precio. Gané la primera apuesta, pero lo que perdí después no tiene precio. Me llamo Jack, o al menos así me conocerás. Lo que estás a punto de escuchar no es una historia inventada, ni un simple relato de internet. Es mi confesión. Y si después de esto decides seguir buscando, que sea bajo tu propia responsabilidad. Todo empezó hace 2 años, en Ciudad de México. Tenía 24 años y me creía invencible. Había dejado la universidad sin avisar a nadie. Ganaba dinero especulando con criptomonedas, haciendo trabajos freelance turbios, accediendo a foros privados donde vendían bases de datos robadas, claves de acceso, contenido filtrado. La Deep Web era como mi parque de diversiones, oscuro pero adictivo. Pasaba horas navegando por capas cada vez más profundas. Un día, en un foro ruso con acceso limitado, vi un mensaje en inglés con el título «Lucky Bastard, Only for the Brave». No tenía votos ni comentarios, pero el enlace funcionaba. Lo abrí, pantalla negra, una ruleta girando, sin botones, sin menú, sin anuncios. Solo una frase en blanco debajo: juega, gana o paga el precio. Pensé que sería una estafa más, pero el sitio era distinto. Cuidaban cada detalle. Parecía hecho por alguien que sabía exactamente cómo atraer la atención de gente como yo. Me registré usando un correo cifrado y conecté una wallet de Monero. Aposté 0,01 XMR. Solo por curiosidad. La ruleta giró. Silencio total. Y gané. El doble del dinero fue depositado en mi wallet en menos de 10 segundos. Repetí la jugada y volví a ganar. Jugué durante casi una semana. A veces perdía, a veces ganaba, pero el sitio siempre respondía. Pagaban bien. A veces incluso me devolvían parte de lo apostado tras perder, como si quisieran mantenerme ahí. Al tercer día apareció un botón nuevo. Desafío privado disponible. ¿Aceptar? Al principio no lo toqué, pero después de un viernes largo, con 2 cervezas, música de fondo y la sensación de que era invencible, acepté. La pantalla se tiñó de rojo oscuro y un temporizador comenzó. Tienes 5 minutos para completar el desafío. Cámara activada, micrófono activado. No te desconectes. La webcam de mi portátil se encendió sola
sin permiso. Me asusté, pero no lo suficiente como para parar. El reto era simple. En teoría, sal a la calle. Roba cualquier objeto personal a un desconocido. Graba todo con el móvil. Sube el vídeo aquí. Pausa. ¿Lo hice? Sí, como un imbécil. Salí a la Alameda Central, busqué a alguien distraído, una mujer mayor que hablaba por teléfono, y le arranqué el bolso. Corrí sin mirar atrás. Grabé todo con el móvil. Ni siquiera abrí el bolso. Solo subí el vídeo. Recompensa: 0,5x MR. 5 veces lo normal. No sentí culpa. Sentí adrenalina. Y eso fue lo más jodido. Quería más. A partir de ahí, todo se volvió una rutina. Cada 2 días, un nuevo desafío. Siempre opcional, pero con pagos cada vez más altos. Uno me pidió entrar a una casa abandonada en la colonia Doctores y grabar lo que encontrara dentro. Lo hice. El sitio estaba lleno de graffiti, basura y señales de rituales raros. Pero no había nadie, o eso creí. Al revisar el vídeo después, vi claramente una sombra moviéndose al fondo. No dije nada. Otro desafío: seguir a una persona durante 1 hora, sin ser visto, en una zona residencial, grabar todo, mandarlo. Otro: iniciar una pelea en un bar sin ser identificado, y luego vinieron los personales. Haz que un amigo te confiese un crimen, grábalo sin que sepa. Ese me costó, pero lo logré. Uno de mis colegas, con unas copas encima, me contó cómo había atropellado a un perro y se largó sin detenerse. No era un crimen grave, pero lo subí igual. Me pagaron y me enviaron una advertencia. Podrías hacerlo mejor. No nos decepciones. Ahí entendí algo. No era solo un juego. Me estaban evaluando. Querían saber hasta dónde era capaz de llegar. Cuánto podía ceder. Cuánto podía callar. Y entonces apareció el mensaje que lo cambió todo. Desafío VIP disponible. Último nivel. 5 BTC si completas las 3 fases. Si fallas, pagas el precio. 5 bitcoins. Era mucho dinero. Más de lo que había tenido en toda mi vida. Acepté. La pantalla se puso negra. Luego, un mensaje. Tu dirección ha sido confirmada. El primer paquete llegará en 24 horas. Mantente disponible. No hables con nadie, no intentes escapar. Ahí me dio miedo. No les había dado mi dirección, pero sabían dónde vivía, sabían todo. No pude dormir esa noche. Cada ruido me sobresaltaba. Me sentía vigilado. Al día siguiente, a las 3 de la tarde, alguien llamó a la puerta. Al abrir no había nadie. Solo una caja negra, con cinta plateada. Dentro había un móvil sin SIM, con una nota. Fase 1 comenzará esta noche. Este será tu único canal de comunicación. Si apagas el teléfono, lo sabremos. Y debajo, un cuchillo de cocina, muy afilado, envuelto en plástico. Me senté en el suelo, respirando como si me faltara el aire. No sabía qué había aceptado realmente, pero lo peor aún estaba por comenzar. La decisión más estúpida de mi vida ya estaba tomada. Acepté el desafío VIP sin imaginar el abismo al que me llevaba. Esa noche, el móvil sin SIM cobró vida con un mensaje. Ve a esta dirección en Iztapalapa. Busca la caja metálica enterrada en el patio trasero. No tuve más opción que obedecer. La casa era una ruina. Paredes desconchadas, ventanas rotas, el olor a humedad y basura llenaba el aire. Cavé en el patio hasta que mis dedos toparon con algo frío. Una caja metálica con un candado. Tenía una nota pegada. No abras hasta recibir la segunda instrucción. Dentro, un teléfono viejo sin señal y un cuchillo envuelto en plástico. No entendía qué papel jugaría ese cuchillo, pero la amenaza era clara. Algo estaba en juego, y no era solo dinero. Pasé la noche en vela. No me atrevía a apagar el teléfono. La ansiedad se apoderó de mí. Al amanecer del día siguiente, el móvil vibró con un nuevo mensaje. Conduce hasta esta dirección en Tláhuac. Entrega el paquete a la persona indicada. No hables, no preguntes. Me dieron las llaves de un coche mediante una entrega sin contacto.
Tenía la sensación de que alguien me observaba desde lejos. Cuando llegué, un hombre con capucha me esperaba en la sombra. Sin mediar palabra, me entregó una mochila vieja y me susurró: «Te están siguiendo. No te detengas». Sentí el miedo crecer en mi pecho. Cada sombra parecía moverse. Cada paso que daba era vigilado. Llegué a la dirección final, una casa en una calle angosta y desierta. Una mujer apareció, tomó la mochila sin mirar y desapareció en la oscuridad. Al regresar al coche, el teléfono tenía otro mensaje. Fase 3. El momento de la verdad. Tu vida y la de los tuyos está en juego. 2 días después, algo rompió mi ya frágil cordura. Desperté con la puerta de mi apartamento entreabierta. Entré lentamente y encontré sobre la mesa una foto de mi madre, atada y con los ojos vendados. El móvil vibró. Tienes 24 horas para jugar. Una ruleta, 2 nombres, tú o ella. Quise gritar, llamar a la policía, hacer algo, pero el miedo me paralizaba. El teléfono no permitía llamadas, solo recibía instrucciones. Las cámaras de seguridad de mi casa habían sido desactivadas. Me sentía atrapado en una trampa perfecta. Esa noche accedí a la web. La ruleta giraba en mi pantalla con 2 nombres. Jack, madre. Giró lentamente, haciendo que cada segundo se sintiera eterno. Me arrodillé. No creía en milagros, pero recé por no ser elegido. La ruleta se detuvo en Jack. No fue la muerte lo que me esperaba, sino algo peor. Un mensaje final apareció. Gracias por jugar. Has ganado, pero ya no tienes salida. Desde ese momento, la paranoia se convirtió en mi compañera constante. Sentía miradas en cada esquina, sombras siguiendo mis pasos. Me vi obligado a dejar México, quemar documentos, cambiar de identidad. Vivo con miedo constante, sin saber si esta pesadilla tendrá un final. ¿Quién estaba detrás? No lo sé. ¿Una red criminal? ¿Un experimento de hackers? ¿Un castigo para los curiosos? Solo sé que no era un juego común. Si alguna vez encuentras el mensaje, Lucky Bastard, solo para valientes, hazme caso, no juegues, nunca juegues. Esto es todo por hoy, amigos, y recuerden, la realidad siempre supera a la ficción.